Muy buenos días, mis alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Bien, soy el profesor Juan Pablo, les doy la bienvenida a este curso y vamos a continuar con el curso de razonamiento verbal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar el día de hoy? Muy bien, vamos a ver lo que son los sinónimos. ¿De acuerdo? Los sinónimos. Bien, vamos a identificar primero la etimología de dónde viene esta palabra de los sinónimos. ¿Sí? Dice que es la palabra que proviene de dos voces griegas, ¿de acuerdo? Entonces, sinónimo viene de dos voces griegas. Sin, que significa con, y onoma, que significa nombre o significado. Entonces, de estas dos voces griegas podemos derivar lo siguiente, que sinónimo significa con significado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir lo que eso es ampliamente lo que son los sinónimos, para poder entrar en el mejor contexto posible. ¿Bien? Entonces llamamos sinónimos a toda palabra que tiene diferente escritura, pero el significado similar o parecido. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes cuáles son los sinónimos. Son todas las palabras que tienen la escritura diferente. El significado es similar y parecido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué criterios podemos usar para poder resolver los sinónimos? Recuerda que en un examen de admisión o en cualquier examen te van a poner palabras y tú tienes que identificar esos sinónimos. Y lo vamos a ver con algunos ejercicios y vamos a ver algunos criterios que podemos tomar para poder resolver estas preguntas. Bien, lo vamos a hacer con unos ejemplos, unos ejercicios bien bonitos. ¿De acuerdo? Uno de los criterios que podemos utilizar sería el campo semántico. ¿De acuerdo? El criterio semántico. Bueno, ¿qué es la semántica? Simplemente la semántica se refiere a la parte de la gramática que estudia el significado de las palabras. Todas las palabras significan algo, lo que está en el diccionario, el significado, qué es lo que realmente es o significa, eso es la semántica. ¿De acuerdo? Este criterio semántico se refiere a todo lo vinculado o relacionado con el significado de una palabra. ¿De acuerdo? Repito, el criterio semántico se refiere a todo lo vinculado o relacionado con el significado de la palabra. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas por la calle, ¿de acuerdo? Y te encuentras a un señor que dice lo siguiente: en aquel lugar me parece que hay mucha pobreza. ¿No? Repito, el señor está caminando y escuchas que dice: en aquel lugar me parece que hay mucha pobreza. En tal caso, ¿qué entiendes tú por la palabra o qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra pobreza? ¿De acuerdo? Se nos puede venir de repente que en ese lugar hay miseria, que en ese lugar hay necesidades, que pues falta comida, pues que hay poco dinero, pues que viven indigentes y que tienen escasos recursos. Todas estas palabras que tú ves aquí, que van alrededor de pobreza, ¿de acuerdo?, tienen una relación con esta palabra, ¿de acuerdo? Tienen una relación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se vincula con el significado de esta palabra, ¿de acuerdo? Todo lo que está alrededor o lo que tiene relación con la palabra pobreza, eso es el campo semántico, ¿de acuerdo? Se llama campo semántico. Todas las palabras que tienen que ver, porque las palabras tienen un orden. Si decimos una palabra, ¿de acuerdo?, mediante esa palabra podemos encontrar varios significados, ¿de acuerdo?, que están en relación con esa palabra. Y en este caso, como te he puesto, pobreza tiene relación con todas estas palabras, que se denomina el campo semántico. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros en un examen vemos la palabra epidemia, ¿de acuerdo?, y te dan estas alternativas que son contagiar, enfermedades, tóxico, infección, mucho. Quizás yo tenga cierto conocimiento de lo que significa la palabra epidemia, ¿de acuerdo? Y puedo relacionarla, ¿de acuerdo? La epidemia tiene que ver con un contagio, sí. También es una enfermedad tóxica que causa infección a mucha gente. Entonces, todas estas palabras tienen que ver con el campo semántico, como lo dije anteriormente. Tienen relación con esta palabra, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas palabras o todas estas alternativas, ¿de acuerdo?, pertenecen al campo semántico. Acuérdate que todas las palabras tienen un entorno. Este entorno
que podemos tener relación con muchas palabras, se llama campo semántico, como el ejemplo de pobreza. ¿Sí? Seguimos. En tal caso, ¿cómo podemos resolver esta pregunta? ¿Cuál sería el sinónimo correcto para poder decir ese es el sinónimo de epidemia? ¿De acuerdo? En tal caso, ya sabemos que es el campo semántico y ya sabemos que todas estas palabras tienen que ver con sinónimos de epidemia, ¿no? La epidemia es algo tóxico, una enfermedad, un contagio. Bueno, vamos a definirlo de la siguiente manera. Hay que recurrir al aspecto gramatical para poder resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Primero vamos a separar la palabra epidemia, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos podemos relacionar esta palabra epidemia? ¿Qué representación le podemos dar? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le damos una representación a esta palabra, le podemos añadir la. Entonces ya no es epidemia, sino es la epidemia. ¿Qué le estamos añadiendo ahí? Para que pueda tener una concordancia, una relación. Estamos añadiendo un artículo, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que epidemia tiene, ¿de acuerdo?, una representación. En este caso es la. Y este la, gramaticalmente, es un artículo, ¿de acuerdo? Un artículo. ¿Sí? Morfológicamente también. La epidemia. Entonces, ¿la epidemia qué vendría a ser? Solamente la palabra epidemia. ¿En qué vendría a convertirse? O en qué vendría, digamos, a dar sentido. ¿De acuerdo? Gramaticalmente. La epidemia se convertiría en un sustantivo. Es un sustantivo. Sabemos que es un sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la siguiente. Ya tenemos una respuesta por ahí. Ya nos ayuda, ¿sí? Que la respuesta tiene que ser un sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos otra vez al ejemplo. Entonces ya se nos hace un poco más visible la respuesta, ¿no? Entonces, ¿contagiar qué es? Contagiar es una acción. ¿De acuerdo? Contagiar es una acción. ¿Y la acción qué es? Gramaticalmente. Es un verbo. Muy bien. En tal caso, descartamos esto. No es esta la respuesta. No estamos buscando un verbo. Aunque tiene relación, pero no es. ¿De acuerdo? Seguimos. Enfermedades. Enfermedades, bueno, enfermedades. Si ponemos las enfermedades, entonces sí podemos decir que un sustantivo puede ser la respuesta. ¿De acuerdo? Tóxico. Si nosotros podemos, decimos la bebida tóxica. Ya tóxico ya no es un sustantivo, sino se convierte en algo que está determinando algo, es un adjetivo, ¿de acuerdo? La bebida tóxica podemos decirlo, ¿no? Entonces descartamos automáticamente y esto no es la respuesta. Si decimos infección, la infección, bueno, la infección sí es un sustantivo, puede ser, ya tenemos dos sustantivos. Y si decimos mucho, mucho que vendría a ser gramaticalmente y morfológicamente, ¿de acuerdo? Está alterando al verbo, ¿de acuerdo? Está diciendo algo del verbo. Entonces podemos decir que es un adjetivo de cantidad. Modifica el verbo, ¿de acuerdo? Hay mucha gente, hay mucha infección, hay muchas enfermedades. Un adjetivo de cantidad. En tal caso también lo descartamos como una respuesta no válida. En tal caso nos quedarían dos cosas, ¿no? Ya vemos que se van acortando las respuestas posibles. Y sería entre enfermedades e infección. Pero ¿cuál de estas dos sería la respuesta? ¿Cuál de estas dos? Si ambos son sustantivos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver lo siguiente. Cuando nos referimos a la epidemia, volvamos a esto de aquí para que nos ayude. Si volvemos a la epidemia es un sustantivo, pero ¿está en qué cosa? En singular. Singular. Entonces lo que estamos buscando es un sustantivo en singular. Y si nos damos cuenta, enfermedades ya no es un sustantivo singular, sino es un sustantivo plural. Está hablando de enfermedades, de muchas, no sabemos cuántas, pero definitivamente que es más de una. Pero no estamos buscando un sustantivo plural, estamos buscando un sustantivo singular. En tal caso, infección sería un sustantivo singular. Y la respuesta automáticamente entonces vendría a ser la infección. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver con otro ejemplo para que lo puedas entender mejor. Cómo podemos resolver algunos de estos problemas. ¿Bien? Si por ejemplo vemos esta palabra morigeración y tú te vas a preguntar, ¿qué es esta palabra? Nunca la he visto en mi vida, jamás, nunca lo he escuchado, no sé qué significa, ¿cómo voy a poder resolver esto? Bueno, déjame decirte que
no generalmente todos sabemos el concepto de todas las palabras. No existe persona que se sepa todas las palabras, el significado de todas las palabras en una misma lengua, ¿de acuerdo? Porque es muy amplio y el español mucho más todavía. Pero profesor, ¿cómo voy a poder resolver este ejercicio si en mi vida he escuchado la palabra morigeración? No lo he escuchado, necesito un diccionario. Bueno, en un examen no vas a usar diccionario obviamente, pero ahí es donde tú tienes que razonar, ¿de acuerdo? Por eso este curso se llama razonamiento verbal. Hay algunas cosas que te pueden dar indicios para poder llegar a una respuesta, ¿de acuerdo? Siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber una respuesta. Pero ¿cómo encontrar esa respuesta si no conozco la palabra? ¿De acuerdo? Porque también en este ejemplo hay distracciones, ¿de acuerdo? O distractores. Que hay palabras muy semejantes a la respuesta que nos llevan siempre a una conclusión. Esto nos da una ayuda para poder llegar a esta respuesta, ¿de acuerdo? Ver en las alternativas palabras semejantes que nos pueden llevar a una conclusión, ¿de acuerdo? Y que lo vamos a ver de cierto modo. Para esto vamos a recurrir a la morfología. ¿Y qué es la morfología? Es la estructura de la palabra. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Muy bien, morigeración. Morigeración tiene un sufijo, ¿de acuerdo? Que termina en ción, ¿de acuerdo? Esto se llama sufijo. Vamos a ver en la morfología, sufijo, ¿de acuerdo? En tal caso, podemos añadir otros ejemplos como palabra canción o contaminación. Son palabras que acaban en ción, que tienen el sufijo ción, ¿de acuerdo? En tal caso, estas palabras necesitan ser representadas por algo. Entonces, ¿cómo las vamos a representar? Con un artículo que se llama la. Podemos decir la contaminación, la canción o la morigeración. Ya nos está dando esto una luz para poder ver que morigeración, ¿qué sería entonces? ¿De acuerdo? Estas dos palabras que son sustantivos, ¿de acuerdo? Entonces morigeración también sería un sustantivo. Por ahí ya vamos a encontrar una respuesta. Es un sustantivo y es singular, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedo saber cuál de estas es la respuesta si yo no conozco el significado de ella? Entonces lo vamos a ver de la siguiente manera. Bien, ya sabemos que la respuesta tiene que ser siempre un sustantivo. Bien, continuamos. Por ejemplo, fortuna, cercano, engaño. Bueno, no sabemos si tienen alguna referencia con morigeración o alguna relación. Pero ya por lo menos vemos estas dos palabras, discreto y prudencia. Son dos palabras que se asemejan. Las vamos a separar. Discreto y prudencia. En una de estas dos puede que esté la respuesta. Porque engaño y fortuna no tienen nada que ver. Cercano, fortuna, engaño no tienen una relación. Pero discreto y prudencia por lo menos sabemos que tienen una relación. Entonces por ahí ya vamos bien. Continuamos. Fortuna, cercano y engaño no son, definitivamente no son. Nos vamos a ir por estas dos palabras, ¿de acuerdo? Pero si no sé el significado de morigeración, ¿cómo puede ser si es discreto o prudencia? Vamos a verlo de la siguiente manera. Discreto, decimos que es un adjetivo, ¿de acuerdo? El hombre discreto, la mujer discreta, es un adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces por ahí ya no podemos saber, estamos buscando un sustantivo, ¿de acuerdo? Entonces prudencia sí sabemos que es un sustantivo, ¿de acuerdo? Entonces el sustantivo, cuando nosotros le añadimos un artículo a la palabra para poder determinarla, ¿de acuerdo? Ya nos vamos por una respuesta lógica. Es donde ahí tú tienes que pensar, ¿no? Vamos a buscar siempre un sustantivo como respuesta. Entonces, discreto no puede ser. En tal caso, prudencia sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Mira, sin saber qué significa, ya he encontrado el sinónimo, porque he encontrado un sustantivo, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que morigeración, el sinónimo sería prudencia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco de ayuda para que ustedes puedan en algún ejercicio de sinónimos puedan encontrar las referencias posibles para poder llegar a la respuesta. La tarea sería lo siguiente: vas a marcar la alternativa correcta, ¿ya? De acuerdo a las marcas de los siguientes ejercicios que te voy a poner. De acuerdo, te voy a poner 8 sinónimos al cual tú tienes que encontrar su significado, siguiendo los procedimientos que se han empleado en el curso.
¿de acuerdo? En este caso tú tienes un diccionario al costado, te va a ayudar bastante, pero en un examen ya no vas a necesitar un diccionario, tienes que hacerlo. Te recomiendo que lo hagas del método que acabamos de ver. En tal caso, si no puedes llegar a una conclusión con este método, la última alternativa sería el diccionario, para que tú puedas saber el significado de esa palabra, ¿de acuerdo? Pero te recomiendo que lo hagas con las metodologías anteriores, ¿de acuerdo? Y lo segundo, vas a hacer una oración con cada respuesta correcta. De esas palabras, de esa lista de palabras, hay una respuesta. En esa respuesta vas a hacer una oración con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y eso es todo.